El día de hoy el tema es un tema que a lo mejor hemos visto en películas, en series. Vamos a hablar acerca de la crucifixión de Jesús, pero no como las series o como las películas, sino tratar de describir lo que Jesús sentía en ese momento. ¿Y por qué razón resulta importante comprenderlo a la luz de lo que Jesús estaba pensando? Porque finalmente la cruz es un mensaje. Y quisiera que en ese sentido pudiéramos estudiar algunos pasajes que nos demuestran que Jesús, pues sí sabía a lo que se iba a enfrentar. Sí estaba consciente de lo que venía sobre su cuerpo, sobre su vida. Después de haber estado casi 3 años enseñando, ayudando, sirviendo, si alguien se acercaba a pedir ayuda, Jesús lo ayudaba. Lo mismo que hoy. Aun cuando la persona que recibe el beneficio de la ayuda de Dios no lo va a seguir, nada más se siente un poco mejor y sigue en su misma inercia. A pesar de ello, Jesús ayudó. Jesús es un Dios que ayuda a pesar de saber que no todos van a responder positivamente a seguirlo, a considerarlo en sus caminos. Quisiera que por favor me acompañaran al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 51, por favor. Dice la Escritura: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, él en este momento ya sabía que este iba a ser su último viaje a Jerusalén. Los judíos tenían el hábito de viajar de 2 a 3 veces por año a las fiestas ceremoniales en el templo. En esta ocasión Jesús iba a viajar por última vez a esta celebración llamada Pascua, porque ya sabía lo que habría de suceder en ese momento. Es decir, Jesús no era alguien que no estuviera consciente. Y esto es importante porque la mayoría de las gentes o personas que a lo largo de la historia de la humanidad han sufrido tormentos, han sufrido persecución, han sufrido hasta la muerte por causa de algún libro que hayan publicado, por comentarios que hayan hecho, porque se les declaró herejes en algún momento, etc. Es decir, todas las personas, si hubieran podido evitar llegar a morir, me evito la muerte. De igual manera, muchos filósofos, muchas personas eruditas hubieran preferido evitar una muerte. Quizás la muerte los alcanzó porque los agarraron y los sentenciaron a muerte. En el caso de Jesús, no. Y esto hace una enorme diferencia porque Jesús decidió ir. No fue que lo agarraron de sorpresa. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro. Esta expresión es muy llamativa en el sentido que está consciente de a lo que va y aún así toma valentía. Toma una decisión: voy a hacerlo. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Pero no solamente el evangelista Lucas hace una referencia directa a esta conciencia de Jesús de decir: me van a matar, me van a quitar la vida, pero no de cualquier manera, me van a crucificar. Dice Mateo capítulo 20, versículos 18 y 19. Desde el 17 podemos leer: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte. Su propio pueblo lo condenarán a muerte. ¿Qué fue lo que hizo o qué enseñó que generó que la gente de élite religiosa del pueblo de Israel dijera: hay que deshacernos de Jesús, hay que matarlo, hay que callar su voz, porque está generando cambios que no nos convienen, que no nos gustan para nuestro estilo de vida? Y eso es algo que generó que los sumos sacerdotes, que los rabinos de aquella época dijeran: no, nos está cambiando nuestra comodidad, está generando mucha simpatía en la gente que le rodea y por lo tanto necesitamos callar su boca, necesitamos que no hable más. Y hoy en día sucede exactamente lo mismo, y durante la historia del cristianismo ha sucedido lo mismo. Han querido callar de una o de otra manera la voz de alguien
que murió en la cruz por amor, que fue a la cruz para que ninguno de los que crean en Él pierda su vida, sino que gane en Cristo Jesús. Entonces dice aquí la Escritura: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte. Ya Jesús sabía que iba a ir a morir, ya sabía el desenlace final. De hecho, Jesús creció viendo a los crucificados de Roma. Es decir, cuando alguien se levantaba en armas, se convertía en un personaje disidente, en algún ladrón, toda la gente veía a los crucificados. Ese era el propósito de la cruz: hacer sufrir, pero no solamente hacer sufrir, sino hacer notorio el sufrimiento, de tal manera que la gente que viera a los crucificados dijera: mejor me mantengo tranquilito y no quiero acabar de esa forma. Es decir, Jesús creció viendo en el camino gente crucificada. Él sabía dónde iba a acabar, pero no se echó para atrás. No tuvo ese momento de decir: mejor huyo, porque si no van a acabar con mi vida. Sino que se mantuvo firme, afirmó su rostro para ir a ese desenlace, a ese encuentro con la muerte. No era un encuentro por causa de una enfermedad crónica, no era un encuentro con la muerte por causa de un accidente, no. Era un estado de conciencia, de saber que habría de sufrir lo que vio durante mucho tiempo que padecían las personas que acababan crucificadas. Eso tiene un significado, ese tiene un porqué. Si Jesús decide ir a la cruz, en lugar de seguir pregonando su mensaje, es porque en ese mensaje, en esa crucifixión, hay más de lo que nos podemos imaginar. Él pudo haber sido un gran maestro, un extraordinario maestro, y hubiera podido haber escrito libros. No escribió ni uno solo, los escribieron las personas que estuvieron en su entorno, pero él decide que el mensaje de la cruz era más importante que estar hablando durante el resto de su vida, que seguir pregonando su mensaje. Era más importante lo que iba a suceder en esa crucifixión que lo que él podía seguir enseñando el resto de su vida si hubiera evitado el camino a la crucifixión. Sin embargo, algo importante hay detrás de esa muerte, porque pudo haberla evitado. Sin embargo, para él, esa muerte significó un regalo para nosotros. Continúa diciendo, por ejemplo, aquí mismo en la Escritura, el versículo 19, dice: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Eso se lo está diciendo a sus amigos. Está con sus 12 discípulos y les está diciendo: esto es lo que viene, esto es lo que va a suceder. Y en ese momento sus discípulos no lo entendieron. ¿Por qué? Porque los judíos crecían con la idea de que el Mesías tendría una especie como de ser un guerrero militar, un caudillo, y entonces los libraría del Imperio Romano y restauraría el reino de Israel. Esa es la idea común que se tenía, con la que crecían los judíos cuando el Imperio Romano los gobernaba. Nos va a liberar el Mesías, pero no liberar en cuanto al alma, no dar una oportunidad nueva desde adentro, sino ellos pensaban que la libertad vendría que los soldados romanos se fueran de sus territorios. Así que Jesús va a la cruz sabiendo lo que venía y sin que sus amigos siquiera alcanzaran a entender lo que se avecinaba sobre su vida. Pero iba a ser entregado a los gentiles y él estaba consciente de que lo iban a azotar, de que lo iban a golpear y que lo matarían en esa cruz. Dice Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículos 31 y 32. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Es decir, todas las personas que iban acompañando a Jesús recibieron este mensaje, pero no lo entendían, porque Jesús debía ser alguien victorioso, ¿no? No debía de pensarse que el Mesías iba a acabar muerto a manos de sus enemigos, de los romanos. Así que el mensaje de Jesús se los dejó desde un principio grabado en el corazón
para que cuando empezaran a suceder las cosas, se acordaran de que ya se los había dicho. Jesús estaba consciente de lo que se venía, de lo que vendría en su muerte. Y por eso digo que es bien importante entenderlo, amados, porque el mensaje de la cruz es el centro del Evangelio. Es lo que nos da vida y vida en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué es lo que motivó a Jesús? A ver, la mayoría de las personas, repito, cuando son mártires, por cualquier motivo, por una revolución, por un libro que no gustó, porque habló mal del sistema político que estaba en el momento, ¿por qué razón Jesús murió? ¿Cuál era su pensamiento? Fíjense lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Cuál era el pensamiento de la muerte de Cristo? ¿Por qué razón Él pensó en ir a la cruz y en no salir huyendo teniendo la oportunidad de hacerlo? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que alcanzaba o lo que Dios ve en este mensaje, en la crucifixión? Amor. Ve un tipo de sacrificio diferente. La gente solo se sacrifica por sus seres amados. Y eso siempre y cuando de verdad sea algo indispensable, pero si lo puede evitar, si puede evitar el dolor, lo evita. Sin embargo, Jesús va a dar su vida por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que seamos mejores personas, para que tengamos un poquito de compostura, para que enderecemos el barco, que ya no esté haciendo tanta agua, porque hay momentos en la vida donde decimos ya nos vamos a anegar y nos vamos a terminar aquí naufragando. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Para que pudiéramos creer que nos ama. Es decir, el mensaje es un mensaje diciéndonos, en verdad te amo, en verdad me preocupa lo que haces, en verdad estoy interesado en tu bien, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, buenos y malos, feos y no feos, quien sea, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Vivir sin creer en Jesús es, de acuerdo a la opinión de Dios, vivir dando golpes al aire, perdido. Dios ve a las personas que no creen en Él, las ve como personas que requieren de ayuda, necesitan volver a empezar, porque las ve como perdidos sin Dios. Entonces, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios a su Hijo que ha dado, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No se trata de un mensaje de condenación, sino de rescate, de salvación, de ponernos a salvo. ¿De qué? De nosotros mismos, de nuestros propios caprichos, de nuestros propios errores, de nuestras propias malas decisiones, de todo lo que venimos arrastrando atrás de nosotros. Él sabe que nuestros corazones requieren ayuda, requieren de un mensaje que les dé salida a todos los seres humanos. En cierta ocasión, hace algún tiempo, platicaba con una persona que me decía con mucha vehemencia, ¿por qué Dios no arregla el tema del mal? Si está todopoderoso, ¿por qué no hace que se compongan las cosas y deja de haber maldad? Bueno, este es el mensaje, esta es la salida que Dios da al asunto de maldad, porque quiere respetar nuestra voluntad, pero al mismo tiempo dar una salida a la maldad, porque cuando miramos hacia la cruz, nuestro corazón es transformado. Dejamos de ser lo que éramos.
Dejamos de tomar malas decisiones y dejamos de hacer lo que fuimos antes. De tal manera que el que era malo, el que hacía cosas mal y que incrementaba el mal en todos los sentidos, en todo el mundo, deja de serlo por el mensaje de Dios a través de la cruz. La manera en la cual Dios determinó acabar con la maldad no es por medio de una imposición de decirte ya no vas a ser malo, ya como si fuera una varita mágica. No, la manera es amándote. La forma es haciéndote saber que está contigo y que vale la pena seguirlo. Es la salida a la maldad. No hay otra forma, porque la otra forma sería una imposición. Sería que fuéramos robots, que estamos simplemente haciendo lo que Dios ya determinó hacer. Pero no, Él desea que sea un acto de voluntad propia. Por lo tanto, la salida que le da a la maldad es creer en este mensaje de la cruz. ¿Por qué razón hay tanta maldad? Porque no le creen. ¿Por qué razón hay tantas malas decisiones y por qué hay tantas personas tan perversas? Porque han decidido no creer en este mensaje. Porque el mensaje ya está dado. La salida y la puerta está abierta. Pero han decidido no entrar por ella. Porque es más cómodo, porque es menos difícil. Han decidido ignorar la puerta que Dios pone, pero seguir diciéndole a Dios, ¿por qué no curas la maldad de este mundo? ¿Por qué no haces algo por la maldad? Oye, ya lo hizo, pero no lo quieres aceptar, no quieres asimilarlo, ya dio la salida. Lo único que requieres es tomar decisiones para entrar por el camino de la puerta angosta. ¿Sí? La salida de la maldad ya está hecha. No hay más mensaje, no hay otro camino más que ese. Fíjense lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir en el griego original es algo así como apachurrar, ¿sí? Y entonces dice, el amor de Cristo, cuando realmente se nos muestra que Jesús nos ama y que quiere darnos una salida a nuestra vida de maldad, lo que hace es que nos apachurra, nos constriñe. El amor de Cristo nos hace sentir culpables, nos hace sentir mal. ¿Por qué? Porque lo vemos en la cruz diciendo, te quiero dar una salida. Te quiero ayudar. Y eso nos hace sentir incómodos. Es un mensaje que incomoda, amados. El amor de Dios por el ser humano es un mensaje que incomoda porque implicó un sacrificio. Y si Dios ama así, si Dios nos ha amado de esa forma, significa que yo tengo una responsabilidad y una respuesta ante esa obra de amor y de misericordia. Y eso genera incomodidad en el corazón. Y a la gente, la mayoría, no les gusta sentirse incómodos por un mensaje. Sin embargo, el mensaje de la cruz hay de dos sopas. O lo seguimos, o nos seguimos en nuestras mismas pasiones y deseos, dejando a un lado el mensaje de amor, de salida que Dios puso para cada uno de nosotros. Continúa diciendo aquí mismo, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pues no estamos muertos, ¿verdad? ¿Pero a qué se refiere? Si uno murió por todos, luego todos están delante de Dios como muertos. ¿Cuál es la perspectiva de Dios respecto a nosotros? Que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de ayuda, que no podemos seguir enfilándonos por el camino por el que vamos, porque seguramente tarde que temprano las consecuencias nos van a alcanzar. A veces pensamos, no, yo ya la libré, porque no pasan las cosas de manera inmediata. Vienen después. Bueno, el amor de Dios nos hace sentir incómodos pensando esto. Bueno, si Él murió, quiere decir que entonces Él nos ve a todos los demás en problemas. Porque entonces todos murieron. Y por todos murió. Por todos los que están metidos en problemas. Por todos murió. Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
El cambio del mensaje de Jesús genera que Él sea el principal componente de opinión en nuestras vidas. Hemos crecido con la opinión de Facebook, de WhatsApp, de todo mundo, en el trabajo, y crecemos con las opiniones de la familia, de los seres amados, de todos. Pero ¿cuántas veces escuchamos la opinión de Dios? ¿Qué es lo que Él tiene que decirnos a nosotros? Porque siempre tenemos que estar preguntándole a la tía Juanita, al primo, a todo mundo. Pero ¿qué opinión es la que Dios tiene acerca de cada uno de nosotros? Y ese mensaje viene en la cruz. La opinión de Jesús acerca de las personas es que requieren del amor y de la misericordia de Dios. Sí, es el mensaje de la cruz. Así que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó por ellos. No éramos buenas personas, necesitábamos ayuda. Y la manera en la que Dios ayuda no es haciéndote millonario, porque te hubieras gastado el dinero de mala manera. No es sacándote la lotería. En alguna ocasión, hace mucho tiempo, escuché a una persona decir: oye, es que si Dios existiera, que me saque la lotería, y creería en Él. No, agarras tu dinerito y te vas, y no crees en Él. Y no le preguntas en qué ocupar el dinero que recibiste. ¡Vámonos! Es decir, la realidad es que la gente no busca a Dios, sino para obtener algo de Él. Y Jesús vino a brindar una salida a tu maldad. No vino a darte por tu lado, a ser condescendiente, no, vino a dar una salida a la maldad en la cual te encuentras atrapado. Porque finalmente el que es mentiroso va a seguir mintiendo. Y son cadenas, porque a esa mentira se le va a agregar otra, y otra, y otra, y otra, y se va haciendo mucho más grande la bola de nieve. Así que no son habilidades, no es qué astuto soy, la libré con mi jefe, porque si me hubiera visto lo que estaba haciendo, no, me iba como en feria. No es habilidad, no es astucia el echar mentiras para salir de problemas. Te vas encadenando, te va generando peor y peor y peor cadena en tu vida. Así que viene a salvar a los que están encadenados, a los que ya su hábito de hacer las cosas mal lo sigue y lo sigue. Y es una estela de dolor, porque finalmente haces algo mal y no nada más eres tú. Acarreas a otras personas. Haces daño a los que están al lado, a los que están atrás. Pierdes credibilidad con tus hijos. O sea, es un daño tras otro, tras otro, tras otro. Y Dios no quiere que sufras eso. Ni tú, ni la gente que te rodea. ¿Sí? Así que se trata de un mensaje que va en el justo por los que no son justos. El que sí hizo bien las cosas por aquellos que hemos hecho mal las cosas siempre, que hemos cometido una y otra mala decisión. Fíjense lo que nos dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos. Dios ve a Jesús como justo y lo lleva a la cruz a cambio de los injustos. Un ejemplo a lo mejor un poco más cercano y más práctico. Una persona que hace algo mal, roba en la calle y sale corriendo por la calle y en lugar de ir a la derecha, agarra a la izquierda. Y en la izquierda, sin darse cuenta, hay una patrulla ahí detenida y lo agarran. Vamos a pensar que de veras no le dan mordida a los policías y que sí lo van a procesar. Llega la persona corriendo diciendo: él me robó. ¿Qué pensaríamos si este ratero empieza a argumentar? ¿Sabe qué? Sí, yo sé que te robé, pero mira, soy bien buena onda con mi esposa. Es para comprarle sus joyitas. Es para alimentar a mis hijos. Oye, te acaba de robar.
¿Las cosas que hace bien justifican las cosas que hace mal? Pero nosotros sí la creemos así. Nosotros pensamos que porque hacemos una o dos cosas y damos en el blanco y sí nos salieron bien, el resto no va a ser tomado en cuenta. Perdón, ¿por qué? Porque ya dañamos hacia atrás. Ya hicimos cosas que afectaron en nuestra vida anterior. Sí. Así que imagínate que llega a la cárcel tal ratero. Arrepentido, pero arrepentido como Judas, ¿no? No porque se sienta mal por la acción, sino porque lo agarraron. En la cárcel hay mucha gente inocente, lamentablemente, así es nuestro sistema judicial, pero los que sí han hecho cosas malas, están arrepentidos. No por lo que hicieron mal, sino porque los pescaron. Y no pudieron seguir adelante en sus maldades. El problema de mucha gente es que solo se arrepiente porque les va mal. No cambian de fondo. Solo porque les está yendo mal dicen, ay, bueno, pues es que sí, no debí de haber agarrado a la izquierda, era a la derecha y no estaba la patrulla. Qué arrepentida me doy. O sea, no estás viendo la maldad, estás viendo que te agarraron y que tuviste consecuencias. La mayoría piensa en las consecuencias en lugar de la acción. Y evalúa sus consecuencias como, no hombre, de haber sabido. No, es que lo sabías. Oye, estás robando. No puedes decir que no sabías que algún día te iban a agarrar. Pero finalmente el ser humano pues se valora de esa manera. Se pone en una balanza de esa forma y termina por tener un juicio muy condescendiente para sí mismo. Pero cuando se trata de otros, bueno, ahí sí. No, hombre, me las va a pagar. La venganza es un plato que se sirve frío, ¿no? Y empieza la gente a maquinar y empieza la gente a pensar en vengarse, en desquitarse. ¿Por qué? ¿Es mejor él que tú? ¿O ella que tú? No, amados. Todos hemos cometido cosas malas en nuestra vida. Todos. Y todos requerimos el mismo camino de salida. Todos. Que no veamos nuestras maldades, porque no queremos verlas, porque preferimos que el pasado se las vaya llevando, no quiere decir que dejen de existir. Hay personas a las que ofendiste, hay personas a las que lastimaste, hay personas que se quedaron afectadas por causa de tu mal testimonio, por causa de tu forma de vida. Eso tiene consecuencias. Tiene malas noticias para ti. Sí. Así que es el justo por los injustos. Jesús vino no para hacerte sentir mejor persona. No quiere apelar a tus emociones. Y que tus emociones sean las que digan, es que hoy sí me desperté de buen humor y hoy sí siento que amo a todo mundo. Pero cuando te levantas porque pasaste una noche terrible en vela, te levantas así como energúmeno, ¿no? Y no buscas saber quién la hizo, sino quién te la pague. Y lastimas, y lesionas, y menosprecias, y actúas mal contra la gente que tienes a tu alrededor. Amado, ¿tú crees que esas heridas son correctas? ¿Son buenas? No es así. La vida de cada ser humano requiere una compostura de verdad, de compostura mayor, como un ajuste mayor. Necesita volver a empezar, necesita volver a nacer. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Ahora te pregunto, ¿cuántos pecados tienes? ¿Cuántas cosas has hecho que merecen esta sentencia? Ok. Volvemos al ejemplo de aquel ladrón. Ya está sentenciado. La paga del pecado es muerte. No, pues en México no hay sentencia de muerte, pero definitivamente que hay una necesidad de justicia. Sí. Y en esa necesidad de justicia hay una sentencia. Y Dios ya sentenció las malas acciones. O sea, no es que habrá una sentencia futura. Ya lo sentenció. Ya está establecido.
Así que la sentencia es: la paga del pecado es muerte. Y la salida es vida eterna en Cristo Jesús. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Sí. Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8, dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros, por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Vamos a pensar que eres alguien que dice: vale la pena el sacrificio. Bueno, dice aquí: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores y sentenciados, Cristo murió por nosotros. Cristo muere por nosotros. Por eso repito, Él pudo haber dicho: sigo enseñando, pero eligió un camino que lo llevara a la cruz. Porque en esa cruz ocurre el milagro más extraordinario que puede existir en el mundo. El ser humano vuelve a empezar. A quien le es revelado que Jesús tomó su lugar en la cruz, no vuelve a ser la misma persona. Hay un montón de religiones, me queda claro, y nada más te dicen: oye, pues pasa aquí al frente y acepta a Jesús. No es eso, es creer en el sacrificio de Cristo. Y si estás arrepentido de la manera en la cual has venido haciendo las cosas, te regenera por dentro, vuelves a empezar. Ese es el mensaje de la cruz, es un nuevo comienzo, es un nuevo inicio. Un inicio que nos lleva a Dios, porque la paga del pecado es muerte. Sí. El problema es que la gente no cree. Es más, en el libro de Isaías capítulo 53 se nos dice lo siguiente. En el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 53. Vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? O sea, Dios, Jesús, viniendo a la tierra, yendo a la cruz, a morir por el pecado. ¿Y quién lo cree? ¿Quién es el que realmente es transformado? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Muy poca gente. Eso sí, hay un montonal de personas que dicen creer en Dios, ¿no? Está bien, pero también los demonios creen en Dios y no por eso hacen su voluntad, ¿eh? Saben que Dios existe, sí, pero no por eso hace su voluntad. Es decir, creer no significa simplemente aceptar una idea en nuestra mente, de manera intelectual, sino que influya la verdad de Dios en nuestras vidas de tal manera que seamos transformados. Entonces, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y la siguiente pregunta es: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios o de Jehová? ¿Sí? Es decir, ¿quién creyó y quién dio resultado de esa creencia? Todo mundo decimos creer en Dios. Todos. ¿Cuál es el resultado de nuestra fe o de nuestra creencia? ¿Cómo vivimos hoy? Porque aquí nos dice sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová para salvar. Dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Está hablando acerca del padecimiento de Cristo. Jesús, a diferencia de como lo pone Hollywood, no era alguien agradable a la vista. Era más bien del tipo nominal de un judío de aquella época. No tenía los ojos verdes o azules, no era rubio, no tenía la nariz respingada. No es el típico Jesús de Hollywood. Dice que no era agradable a la vista. O sea, no lo ibas a seguir porque fuera guapo, porque fuera agradable. El mensaje no estaba en su físico, sino en la manera en la que nos iba a enseñar a vivir. Ese es el mensaje. Y dice aquí:
subirá cual renuevo como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Es decir, no era un galán de telenovela, no era un galán de Hollywood, no. Era alguien regular que no era destacable por su físico. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Esto sí, las personas lo iban a desechar y lo iban a despreciar. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Puedes preguntarte, ¿qué piensas acerca de Jesús en la cruz? ¿Qué idea te viene a la mente? Y lo que te viene a la mente, te pregunto, ¿te hace cambiar de alguna manera? ¿No? ¿No hay una influencia en ti que te haga volver a empezar? Entonces es de esta clase de personas que dicen, no vale la pena. No tiene sentido. Continúa diciendo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pues fue porque quiso ir, ¿no? Decimos. ¿Quién lo obligó? Nadie lo obligó a ir a la cruz. No, efectivamente fue algo voluntario. Y fue algo voluntario para poder derrotar la maldad en tu corazón. Para eso fue. Continúa diciendo, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Es el mensaje de la cruz. Estamos hablando, Isaías vivió 800 años antes de la crucifixión, y está describiendo lo que iba a sucederle a Cristo. 800 años antes. Continúa diciendo, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y es verdad. Si te pones a pensar, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando te dicen, oye, Dios te quiere enseñar un camino? Esta es mi vida. Cada quien se apartó por su camino. Cada quien es dueño de sus pensamientos y de sus acciones, dicen. Pero eso sí, ¿cómo le echas la culpa a Él cuando las cosas no te salen, verdad? Ay, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no hizo más por mí? Si Dios fuera tan buena persona, ¿por qué no hace esto y aquello? Y empezamos a adjudicarle a Dios cosas como si Él estuviera obligado, de alguna manera, a cumplir con nuestros caprichos. Cuando nosotros somos los que nos metemos en problemas, somos nosotros los que tomamos malas decisiones y luego decimos, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no haces algo si existes? Bueno, es que sí existe y sí te quiere ayudar. Sí. Continúa diciendo el versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. O sea, Jesús fue a la cruz y no abrió su boca. Se quedó ahí, recibiendo los insultos, recibiendo los señalamientos, recibiendo el menosprecio. No abrió su boca. Continúa diciendo la Escritura. Como cordero fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado. ¿Has visto cómo un corderito confía cuando se lo llevan? No resiste nada. Es un animalito que es tan noble que no te tira la mordida, no se quiere echar a correr. Confía tan plenamente en que lo vas a llevar por un camino correcto que el animalito no se va a defender. Bueno, como cordero fue llevado al matadero. Jesús lo sabía, sí, lo sabía, pero eligió no hacer nada al respecto. La mayoría de las personas se defienden, ¿no? No, pues ya me agarraron y
hago como que me defiendo, empujo, busco la manera de zafarme, busco la manera de correr. Jesús no lo hizo así. Fue llevado como cordero al matadero. Dice, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué razón? Porque Él sabe que el mensaje que vas a recibir a través de su acción es mucho más valioso que lo que Él pudiera decir para defenderse. Su sacrificio es más importante y más valioso que cualquier palabra que pudiera decirte. Esa es la realidad. Continúa diciendo la Escritura. Por cárcel y por juicio fue quitado. Jesús fue arrestado. Jesús fue llevado a la cárcel. Lo juzgaron en la oscuridad, o sea, sin que nadie pudiera tener acceso a Él. Fue sentenciado sin que nadie pudiera tener acceso a Él. No hubo un abogado de por medio. No hubo alguien que se levantara para defenderlo. Lo llevan ante los soldados romanos y nadie se levantó para decir, déjenlo libre. Nadie. Estuvo completamente solo. Continúa diciendo la Escritura. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jesús y su mensaje en la cruz es el mensaje más importante de todos los siglos. Porque sí, ha habido grandes filósofos, ha habido grandes maestros, ha habido grandes eruditos, personas que han propuesto sistemas de trabajo, sistemas de sociedad, etc. Ha habido grandes pensadores, sí, pero ninguno de ellos fue voluntariamente a morir hasta la cruz. Sí. Y eso es algo que necesitamos aprender y valorar para con Dios. Cuando Jesús, y aquí vamos a entrar ya un poquito en la crucifixión en sí, cuando Jesús fue arrestado en secreto. Días antes ya había habido un complot, o sea, ya habían decidido quitarle la vida a Jesús. Ya no se trataba de a ver si es culpable o no, ya habían decidido que era culpable. Aquí nada más el tema era cómo arrestarlo, cómo poder llegar hasta él sin que sus seguidores pudieran entrar a la defensa. Sí. Hay alguien que traicionó. Hay alguien que le dijo a los sacerdotes, al liderazgo, yo sé dónde va a dormir. Y para no hacerlo de manera escandalosa y pública, lo fue a hacer en la noche. Y los fariseos hicieron todo un complot para lograr su cometido, que Jesús fuera arrestado no delante de mucho pueblo, porque la gente le gustaba oír lo que Jesús decía. Es curioso, pero muchas personas disfrutan de escuchar a Jesús porque dice cosas que le pega a los que son líderes, a los que son tienen cierta fama, etc. Y eso agradaba a la gente, ¿sí? Pero aquí tuvieron que ponerse de acuerdo. Hay que hacerlo de noche, en un momento en el cual no nos vayamos nosotros a enfrentar al pueblo. Así que Judas Iscariote era alguien que amaba el dinero y decide entregarlo. Le dan a cambio 30 monedas de plata, que en aquel entonces para un país y para un individuo era muy buena lana. ¿Sí? Le dan 30 monedas de plata y le dicen, nada más señálanos dónde está y quién es. Porque los hombres ni siquiera lo conocían. O sea, ni el liderazgo podían ubicarlo físicamente. Sabían de él por fama, pero necesitaban asegurarse de que fuera el que iban a arrestar. Así que Jesús, después de que un par de días antes, de hecho son 2 días antes, ya dicen, vamos sobre él. 2 días antes de la Pascua, se ponen de acuerdo con Judas
Y entonces desde aquel momento Judas empieza a buscar el momento para poderlo entregar. Se da en el huerto de Getsemaní. ¿Por qué? Porque Jesús se aleja para orar, sabiendo que había llegado el momento de que lo habrían de arrestar. Se aleja para orar, solamente 2 o 3 personas con él lo acompañan, pero se quedan dormidas esas 2 o 3 personas. ¿Sí? Y entonces está él solito orando. Y era tanto su estrés que se le generó una enfermedad llamada hematidrosis. ¿Qué significa esto? Que se rompen vasitos sanguíneos de la cara. Cuando una persona está muy estresada, cuando está en un estado de sufrimiento, se llegan a romper vasos sanguíneos del rostro. Juntamente con sudor, se abren los poros y sale el sudor mezclado con sangre, con los vasitos sanguíneos que se rompieron en la cara. En la cara tenemos un montón de vasitos. Y estos se rompen con cierta facilidad cuando la cara se estresa o se estresan todos los músculos del rostro, se ponen duros. Se pueden llegar a reventar los vasitos que tenemos en la cara. Y entonces era tanto el estrés, era tanto la angustia, el momento de temor que Jesús sentía, porque sí, había miedo, que comienza a sudar juntamente con esa ruptura de vasitos sanguíneos y comienza a sudar sangre. No sangre en cantidades así como si estuvieras viendo que una cortada y sale completamente enrojecido, no, pero sí había sangre mezclada con sudor. De hecho dice, como grandes gotas de sudor con sangre salían de Cristo. ¿Qué momentos puede tener un ser humano que faciliten este rompimiento en los vasos capilares de la cara? Cuando una mujer va a dar a luz, es tan intenso el dolor que se puede generar esta ruptura de vasitos en la cara. Esa puede ser una posibilidad. Otra posibilidad, cuando el estrés al que está sujeto la persona lo lleva a un estado en el cual todos sus músculos, todo lo que él significa, está luchando, está estresado, está angustiado y rompe con los vasitos sanguíneos. Los músculos comienzan a contraerse y se rompen los vasitos sanguíneos. Entonces, solamente por cuestiones de mucho dolor, de un dolor sumamente intenso, o de un esfuerzo muy grande, es que se llegan a romper estos vasos sanguíneos en el rostro y puede sudar sangre la persona. Sí, es una condición médica. ¿Sí? Esa es la explicación médica de que Jesús haya derramado gotas de sangre mezcladas con sudor. Estaba tan estresado, estaba pasándola muy mal en ese momento. Lo van a matar y ya sabe cómo lo van a matar. Y la verdad es que cuando sabes lo que viene de sufrimiento, porque los romanos no eran amables con con aquellos que veían como enemigos del imperio. Eran soldados, eran expertos en matar. ¿Sí? Eran expertos en hacer sufrir. La crucifixión fue afinada por los romanos, pero tenía mucho tiempo atrás de que se colgaba la gente en un madero con la finalidad de exponer a sus peores enemigos a ser vistos por todos. Miren cómo maltraté a este que se decía ser mi enemigo, capaz de destruir mi imperio, mi reino, y los colgaban. Bueno, Roma se encargó de afinar todos los detalles. La cruz es un instrumento de tortura, no es un instrumento religioso como hoy lo podemos pensar. Era un instrumento de tortura, y los crucificados eran realmente torturados. De hecho, duraban varios días con este estado de tortura en sus vidas. Podían estar colgados durante varios días a la intemperie. Muchas personas pasaban por los caminos y elegían los lugares más visibles para que fuera muy notorio, este es mi enemigo. Y así le va a ir a mis enemigos. Es el mensaje que Roma quería darle al pueblo, a los pueblos que gobernaba. ¿Sí? Y entonces Jesús estaba muy estresado. Y en ese estado de estrés, llega uno de sus amigos con los que había comido, que lo habían visto, que había andado con él,
y le da un beso y lo traiciona. Así señaló Judas Iscariote quién era el rabí, para que no hubiera dudas de que se estaba arrestando a Jesús. Para las personas que piensan que esto es un mito, no, mi amado. Hay cerca de 5.400 evidencias, tanto internas como externas al cristianismo, que hacen una referencia directa a la persona de Jesús, o de Poncio Pilato, o del entorno de Cristo. ¿Sí? Así que definitivamente era un momento crucial y era por amor a ti. Lo que Jesús estaba haciendo lo hizo voluntariamente. Para él el mensaje era mucho más importante a través de la cruz, porque demostraría que en verdad está tomando las cosas en serio. De verdad te ve mal. De verdad sabe que requieres ayuda. Y esa es la razón por la cual va a la cruz. Sí. Lo arrestan y bueno, no es una manera agradable en la cual lo arrestaron. En ese momento lo encadenan y se lo llevan. ¿A dónde se lo llevaron? A la casa, al patio del sumo sacerdote. Es decir, en un lugar no público. Así como cuando ya dio su declaración, sí, ¿y en qué momento? Ya, se sentenció solito. Esas cosas que casi no pasan en México, ¿verdad? Solito ya declaró que es culpable. Así se llevaron a Jesús a un lugar en oculto para hacerlo pasar por un juicio supuesto y entonces lo declaran culpable. Cuando lo declaran culpable, los sumos sacerdotes comienzan a golpearlo y a burlarse de él. Sí. Lo que no se atrevían a hacer de manera pública, porque hasta cobardes eran, lo hicieron en el patio del sumo sacerdote. Ahí lo empezaron a golpear, lo empezaron a escupir y le decían, a ver, profetízanos quién te pegó. Era la manera en la que se estaban burlando. Lo siguiente es que se lo llevan ante Pilato. Era un día previo al Shabbat. Así que Pilato los recibe a los sumos sacerdotes como diciendo, ¿y ahora qué quieren estos? Pero los sumos sacerdotes son de influencia para el pueblo y pueden apaciguar a la sociedad. Así que Pilato los recibe. Y le dicen, lo acusan, este hombre se hizo rey. Hombre, pues era traición al Imperio Romano. Declararse rey era una traición. Y entonces lo empiezan a acusar de manera falsa. Empiezan a buscar la manera de que sus acusaciones fueran creíbles. Y entonces Poncio Pilato lo entrevista. Sí. Y le empieza a hacer preguntas y se da cuenta de que a lo mejor lo más que podía pasar era que era un loco que hablaba de más, pero no era un peligro en términos políticos o militares para Roma. Sí, era empático y generaba empatía con la gente, pero no era alguien de peligro. Y entonces Poncio Pilato trata de liberarlo, pero la realidad es que no lo permitió el pueblo de Israel. Sí, los judíos que estaban ahí comienzan a atacar a Pilato y a decirle, oye, pues, ¿vas a dejar libre a alguien que se hizo casi emperador de Roma? Y eso era una acusación bastante seria. Así que Pilato termina sentenciando a Jesús. Primero, lo que hace es sentenciarlo a azotes. En el pretorio, en los lugares de castigo, normalmente se ponía una piedra o un palo grande desde donde ataban a los que iban a ser azotados. Así que Jesús es encadenado a uno de estos postes así en el patio, en pleno sol. Ya de por sí estaba golpeado, seguramente ya tenía hematomas en la cara y en varias partes del cuerpo, o sea, ya estaba inflamado por los golpes que ya había recibido durante la madrugada anterior. Y los soldados romanos les entregan a un prisionero que es acusado de hacerse como rey. ¿Cómo lo iban a tratar? O sea, los azotes que le iban a dar eran para demostrar que nadie se puede hacer rey, que solo hay un emperador, César. Entonces usan de un látigo muy especial que busca lastimar lo más posible a los condenados.
Este látigo, es el látigo romano, tiene al final unos huesos, en algunos casos eran pequeños clavos. Lo más barato para los soldados es que fueran unos huesecillos que podían clavarse. Entonces, en los latigazos que le van a propinar a Jesús, el propósito es que los huesos se clavaran en la espalda cuando dieran el golpe. Y a la hora de jalar el mango del látigo, iban a ir destrozando la espalda de quien estaba ahí siendo azotado. Es decir, la espalda de Jesús recibió cerca de 30 azotes. Pero como normalmente eran 3 las correas, 3 o 4 las correas que colgaban de un látigo romano, con huesecitos, no nada más era un solo azote, sino en realidad eran 3 o 4 golpes en la espalda, se clavaban los que se pudieran clavar de huesos, y a la hora de jalar se desprendían pedazos de carne de la espalda de Jesús. Ese es un mensaje de amor. Ese es un mensaje que nos dice, hey, no es cualquier cosa. Para Dios tu vida no es cualquier cosa. Sí, es algo muy serio. Y entonces se clavaban los huesecillos y jalaban. Y volvían a clavarse los huesillos y volvían a jalar. 30 golpes recibió. Después de ello le ponen una túnica, una capa en son de burla a Jesús y le hacen una corona de espinas. ¿Sí? Le hacen una corona de espinas y se la colocan sobre la cabeza. Las espinas de esa zona de Judea, de Jerusalén, obviamente es una zona desértica. Las plantitas pues buscan la manera de defenderse para que los animales en busca de agua o de alimento pues no estén comiéndose las hojas de los arbustos o de las plantas. Así que normalmente desarrollan espinas bastante pronunciadas que normalmente tienden a tener un poco de toxinas en la punta para generar dolor en los animalitos que se quieran acercar a comer las hojas verdes. Así que el tipo de corona que le hacen a Cristo es una de estas con unas grandes, un tamaño de espinas bastante pronunciadas, y probablemente hayan sido de estas que tienen un poco de toxina, que hacen más doloroso y se inflama con mayor facilidad el lugar donde se entierran. Así que Jesús le colocan esta corona de espinas porque finalmente se hacía pasar por rey. A ver, entendámoslo, los pretorianos eran asesinos expertos, eran la élite, y pegados siempre a Pilato estaban una guarnición de pretorianos, porque estaban cuidando al procurador de Roma. Así que quienes golpearon a Jesús sabían dónde pegar, sabían exactamente dónde causar dolor. ¿Sí? Y en el momento en que golpeaban, causaban dolor, y las corona de espinas era dolor sobre su cabeza. Obviamente, como es la cabeza de escandalosa, empezó a correr sangre por borbotones. Ya había sangre abundante por causa de los golpes en su espalda. Ahora, a través de la corona de espinas, la sangre corría de manera abundante. ¿Qué sucede cuando la sangre comienza a secarse? Se hacen las costras, ¿no? Ahora imagínate que a Jesús, después de que lo humillan y lo que estaban golpeando y escupiendo, le arrancan de la espalda, que estaba haciendo costra, la túnica. Más dolor, y golpes y humillaciones. ¿Sí? Cuando Jesús sale de ese lugar del pretorio ya sentenciado a la crucifixión, ya sale en un estado muy mal. Todos los líquidos que había perdido a través de la sangre eran abrumadores. Estaba en un estado ya de shock. ¿Sí? Ya no podía cargar su pabilum, se le llama, que es el tronco horizontal, porque no le podían cargar toda la cruz. Es un error esto. De cargar toda la cruz no es así. A los sentenciados normalmente solo los podían cargar la parte horizontal, el pabilum. ¿Sí? Ya no tenía fuerza ni para eso. Varias veces pierde el equilibrio y se cae, de tal manera que hasta alguien
que venía de Cirene, de la ciudad de Cirene, que es una ciudad del norte de África, en ese momento dice, a ver, agárralo y ayúdalo. Ya no podía Jesús, ya estaba completamente en crisis. Todo su cuerpo, su mente, todo le dolía a Jesús. Estaba siendo golpeado más allá de lo que habitualmente golpeaban a un sentenciado a la crucifixión. ¿Por qué? Porque un crucificado lo que buscaban es que pudiera estar 2 o 3 días expuesto para hacer el show de todo mundo ahí que pasara. Pero Jesús, al ser alguien acusado de traición, de sedición, eran mucho más agudos, mucho más enfáticos en sus golpes. Querían hacer sufrir a las personas. Así que cuando Jesús lleva su pabillum, su pedazo de horizontal de tronco hacia el Gólgota, ya va en muy mal estado. Lo ayudan y finalmente llega para ser crucificado. Aquí sucede algo que muchas películas lo ponen. Jesús no tenía uno de estos como reposero de pies, que muchos crucifijos e imágenes llega a tener. Eso no existe, no existía para los romanos. Ese fue un invento posterior. Los pies que iban a ser clavados estaban directamente sobre la madera. No había ningún tipo de soporte. Y de igual manera, la mayoría de las imágenes, de los dibujos, de los lienzos que hay, colocan los clavos en la palma de la mano. ¿Sí? Tampoco es así, porque los huesecillos se abren y se hubiera caído el crucificado si los hubiera puesto los romanos exactamente en la palma de la mano. Están llenos de huesecitos nuestras palmas de la mano. Se hubiera desgarrado el crucificado si los clavos hubieran ido directamente sobre las palmas. Donde sí fueron colocados y donde habitualmente los crucificados eran golpeados con los clavos, entre el radio, entre dos huesos que cruzan aquí en el antebrazo de la muñeca, ¿sí? Que son 2 huesos que se abren, ¿sí? Y en ese sentido es que comienza un verdadero martirio, porque ahí atraviesa un nervio que es el que nos permite la sensibilidad de la mano. Ya ven cómo duele la mano cuando nos pegamos. Nos damos un machucón, un golpecillo así de martillo mal dado y cómo nos duele las palmas y los dedos. Bueno, esa información de dolor la lleva este nervio, ¿sí? Y la crucifixión fue más bien arriba de la muñeca. Los clavos fueron entre el hueso llamado radio y el cúbito. Ahí se abre un pequeño orificio por donde corre, por cierto, el nervio, ¿sí? Y ahí fue donde se clavaron los clavos. De hecho, conseguimos, no es ninguna reliquia, que quede claro, es un clavo de vigas de tren, pero más o menos este es el tamaño de un clavo en cuanto a grosor, que era literalmente clavado en la muñeca y en la barra de madera, ¿sí? Amados, la verdad es que no lo estaba pasando para nada bien Jesús. Su mensaje no eran tanto sus palabras como lo era la muerte que estaba sufriendo, ¿sí? Y esa muerte tiene un propósito para ti, para que vuelvas a empezar, para que tengas una nueva oportunidad. Así que lo clavan entre el cúbito y el radio. Ahí está la muñeca, más o menos para que nos demos cuenta. En esa zona blanda, que se llama membrana interósea, ahí metían el clavo. ¿Cuál era el propósito? Que no se fueran a romper los huesos. Que los huesos no se fueran a abrir, para que el crucificado quedara bien firme, bien fijado a la madera. ¿Sí? Jesús está en ese estado, crucificado de manos, crucificado de pies, golpeado, desfigurado, ¿sí? No es un mensaje agradable de ver, pero es un mensaje ante lo cual tenemos que tomar decisiones. Porque actualmente nadie niega que hay suficiente evidencia histórica para saber
que no solo existió, sino que efectivamente fue crucificado, que murió a manos del Imperio Romano. Existe una burla, y ahí aparece una persona crucificada con cabeza de burro y una persona con las manos levantadas. Es decir, así veía el Imperio Romano la religión cristiana o la fe cristiana, como la de un burro al que Roma destruye, a la que Roma puede lograr liquidar. Se deshace de Jesús Roma, y aún así había quienes lo adoraban, y entonces lo ponían así como que estás adorando a un burro, porque lo matamos. Y el Imperio Romano se sentía orgulloso de haber matado y haber crucificado a muchas personas. Pero en especial en el caso de Jesús, hay un montón de evidencias, tanto arqueológicas como de documentos históricos, que demuestran que efectivamente murió crucificado. Sí. No solo eso, sino que además tenían el hábito, como los crucificados podían durar 2 o 3 días colgados de una cruz, para evitar que alguien pudiera bajarlos, que a alguien se le ocurriera ayudar a su pariente, les rompían los huesos de las rodillas. Agarraban con un mazo, y para evitar que se fueran a lograr escapar por medios de que alguien los iba a ayudar, agarraban con un mazo y golpeaban las rodillas para que se rompieran. En el caso de Jesús, lo crucifican y duró 3 horas nada más vivo. Era tal la golpiza que sufrió, fue de tal proporción la pérdida de sangre, de químicos en su organismo, que lo estaban crucificando a las 12 del día, la hora sexta, es las 12 del día para nosotros, porque su día empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Bueno, a las 12 del día, a la hora sexta, lo están crucificando, y para la hora novena, para las 3 de la tarde, ya había fallecido. Fue tan brutal la golpiza que recibió que generó que en 3 horas falleciera. Toda la pérdida de líquidos. Entonces ya no fue necesario romperle las piernas. Nada más se aseguraron, se le clavan la lanza en el costado para asegurarse que estuviera muerto. Y sí, estaba muerto. Sale agua con sangre. Para los médicos esa es una clara evidencia de alguien que ya falleció. El corazón se detuvo. Ya no había vida en Jesús. Sí. ¿Esto qué significa para ti y para mí? Que Jesús conscientemente llegó aquí. O sea, hizo lo necesario para poder no salir huyendo, sabiendo que este es el mensaje de amor que el mundo necesita. No necesita esa clase de amor emocional, de que quieren hacerte sentir un poquito mejor. No, necesitas una clase de amor que se dé de tal manera que te haga cambiar, que te haga verdaderamente bien. ¿Sí? Porque muchas veces condescender con las personas en nombre del amor no necesariamente da como resultado que la persona que recibe amor o que recibe esa condescendencia se haga mejor persona. Se requería de un sacrificio mayor, de algo mucho más fuerte. ¿Dios podía perdonar a quien fuera? Sí, pero eligió mandarnos un mensaje. Un mensaje que nos dice, te amo y quiero darte una nueva oportunidad. Sí. Este es un mensaje que es personal enteramente, amado. No puede ser un mensaje, es un mensaje colectivo, pero la aplicación tiene que ser algo muy en lo personal, muy para ti. Es algo entre tú y Él. Sí. No es algo que suceda de manera mágica, es algo que sucede de manera experimental para ti, es algo que asumes como propio, que en el momento en que lo crees, de verdad te hace una nueva persona. Pero no creerlo como de manera intelectual, sino abrazarlo, decirle gracias, no lo merecí. La verdad es que tengo muchas cosas de qué avergonzarme, pero no lo merecía. Gracias por lo que hiciste. Porque no estaba yo en
mis cabales y venía haciendo cosas mal, y una decisión tras otra decisión mala, y una detrás de otra, y vamos empeorando, amado. Algunos corren hacia la maldad, otros van más lentos, pero todos necesitamos de este mensaje. Les invito a que cerremos nuestros ojos, por favor. El mensaje de la cruz es lo más importante que podemos tener. Es un mensaje personal. No se trata de decir, bueno, es que si fulanito cambia, yo cambio, si echo la culpa a otras personas. No, eres tú y Dios enteramente. Es completamente algo personal, entre tú y Dios. Este es un momento entre tú y Dios, entre el crucificado y tú. No hay nadie más. Es personal, amado. Es algo íntimo. Estando en la cruz, Jesús pronunció unas palabras con todo el dolor que sufría. Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese perdón es para ti. Vete y no peques más. Es tiempo de volver a empezar. Es tu momento con Él. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Tu vida vi por ti en la cruz. Mi sangre también por ti vertí. Para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí. Para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí. Para que puedas tú confiar en
en mí para que puedas descansar. Padre, porque de tal manera nos amaste, que diste a Jesús para ayudarnos, para salvarnos, Señor, para darnos una oportunidad nueva. Gracias, amado Jesús. Cuánta misericordia y bondad, Señor. Qué momento tan hermoso, Señor. Qué momento contigo, Señor. Eres hermoso, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti, Jesús. Jesús, 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 Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz.
corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo, santo, santo es Jesús de Nazaret. Gracias, Señor.